Perdón. Buenos días, estimados alumnos. Antes que nada, les quiero agradecer su presencia en esta clase virtual que hoy tenemos. Yo soy su maestro, Enrique Romero Rosas, para servirles. Yo les voy a estar impartiendo la asignatura de macroeconomía. A lo mejor algunos de ustedes no me conocen. Bueno, yo soy licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. También tengo una maestría en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración y una maestría en Administración de la Educación por la Normal Superior del Estado de México. Como les comentaba, les quiero agradecer su presencia y obviamente en este nuevo cuatrimestre que hoy iniciamos, y les deseo el mayor de los éxitos y obviamente estaremos viéndonos próximamente ya en persona. Ojalá y primero Dios. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Y les comentaba, vamos a ver una pequeña presentación. Entonces, ojalá y espero que les guste. Bueno, les comentaba que vamos a ver, nuestra materia es macroeconomía. Y lo primero que vamos a entender, ¿qué es la macroeconomía? Ya anteriormente nosotros estuvimos en la clase de microeconomía y ahora vamos a ver qué es macroeconomía. Bueno, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los agregados económicos a nivel nacional o regional, como es el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto, etcétera. Cuando estamos hablando regional, podríamos decir de algún estado, y cuando estamos hablando de nacional, pues obviamente de la República. Bueno, ok. La macroeconomía se encarga del estudio económico de los fenómenos globales de un país o región, ya lo habíamos comentado. En comparación de la microeconomía, que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, como es las personas, las empresas o las familias. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya tenemos una gran diferencia de lo que es macroeconomía y lo que es microeconomía. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles son las variables de la macroeconomía? Las variables de la macroeconomía, honestamente, son bastantes. Ahorita nada más vamos a ver algunas para, obviamente, tener una idea de lo que nosotros estaremos viendo a lo largo de nuestra asignatura. Bueno, primero, las variables en la macroeconomía, su finalidad es definir las políticas económicas destinadas a lograr el equilibrio y el crecimiento de la economía de un determinado país o región. ¿Ok? Bueno, estas variables de la macroeconomía, quiénes son principalmente quienes nos las proporcionan? Uno es el INEGI. El INEGI es una de las principales fuentes de información para nosotros, los que somos economistas. Y obviamente ellos hacen indicadores macroeconómicos de México, el INEGI, pero también está el Banco de México, que ustedes ya saben, ¿no? Porque han ido al museo, el Museo del MIDE, que es un museo que pertenece al Banco de México, a Banxico. ¿Cuáles son esas variables económicas? Decíamos, bueno, está el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, está la inflación, que bueno, ya lo veremos después, acuérdense que la inflación es el aumento generalizado de los precios, está la deflación, que es lo contrario a la inflación, está el desempleo, que es también otro indicador, ya también veremos por qué es importante para las empresas que digamos, el desempleo sea alto, ¿sale? Ya eso ya lo estaremos comentando. También estará la situación de crecimiento económico. Aquí quisiera hacer una pausa. Cuando hablamos de crecimiento económico, es muy diferente al desarrollo económico. ¿Ok? Déjenme comentarles que hace unos días el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, hizo un comentario a un periodista donde se le reclamaba de que el crecimiento económico de nuestro país era nulo o casi nulo en ese entonces, porque obviamente ya con esta situación de la pandemia, pues obviamente las situaciones de pronósticos que se tienen para el crecimiento económico pues son realmente devastadores, ¿no? Porque sí estaríamos muy, muy por abajo del cero,
¿sí? O sea, estaríamos en -7. Se están estimando en -7%, imagínense nada más. Bueno, pero estamos hablando de una situación sui generis, donde todo el mundo, obviamente, está en crisis. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero sin embargo, cuando se le pregunta qué iba a hacer por esta situación del crecimiento económico, el presidente dijo algo muy importante y que es una de las preguntas que ustedes van a tener en su tarea. ¿Qué significa? ¿Qué pregunta hizo? O, bueno, esta pregunta de esta periodista, él contestó. Dijo, bueno, sí, el crecimiento, sí, va a ser diferente, o sea, va a ser nulo prácticamente, pero el desarrollo no. Es muy diferente el crecimiento al desarrollo, ¿sale? Y obviamente ustedes, por favor, les voy a pedir que investiguen en esta situación de lo que dijo el presidente, que lean la noticia para que tengan el contexto y que a final de cuentas la puedan correlacionar con lo que nosotros estamos hablando en nuestra materia. Muy diferente crecimiento económico a desarrollo económico, totalmente diferente. Y ustedes me van a poder dar un punto de vista de esa situación. Bueno, también otro de las variables económicas, pues decíamos el desempleo. ¿Y por qué ya ahorita que estamos en esto, por qué es importante que para los, digamos, empresarios el índice de desempleo sea alto? Porque a final de cuentas, lo habíamos también comentado en la clase de economía, de microeconomía, perdón. Nosotros somos una mercancía y esa mercancía obviamente está supeditada a la oferta y la demanda. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo tengo mucha gente ahí formada, esperando un puesto de trabajo, pues obviamente hay mucha demanda. Y como hay mucha demanda, el precio baja. ¿Sí me explicó? Entonces, esa mercancía que está allá afuera esperando a ser contratada, pues obviamente su precio se va a ¿qué? Reduciendo. ¿Estás de acuerdo? Porque va a haber una persona que diga, bueno, yo te voy a pagar tanto. Y a lo mejor va a haber algunas que digan, no, yo no puedo aceptar digamos, ese sueldo o ese salario. Bueno, pero, ok, si tú no lo aceptas, va a haber otra persona que sí. ¿Sí me explicó? Y entonces, obviamente, volvemos a comentar, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay exceso de demanda. O sea, ¿sí me explicó? En fin, o sea, de demanda de empleo. A eso me refiero. Exceso de demanda de empleo. ¿Ok? Bien. Bueno, y obviamente los indicadores de la economía internacional, que obviamente sería la parte del sector externo, y obviamente esa situación también la estaremos viendo como una variable macroeconómica. Bueno, ¿qué es la economía? La economía como ciencia. Muchas personas dicen que la economía no es una ciencia. Bueno, pues déjame decirte que sí, la economía es una ciencia social porque se ocupa del estudio de los seres humanos, su naturaleza, sus actividades, sus instituciones, perdón, y su comportamiento. ¿Ok? Se considera la economía una ciencia social e empírica y no experimental. Es probabilística, histórica y es ciencia para la acción. ¿Qué significa esto? Una ciencia para la acción, que a final de cuentas las decisiones que se tomen ahí va a impactar, ¿en dónde? En la sociedad. El objeto de estudio de la ciencia es las actividades económicas que realiza el hombre y cómo corresponde a las interrogantes primordiales que tiene el sistema económico. ¿Y cuáles son esas interrogantes que tiene el sistema económico? Pues es qué producir, en qué cantidades, cómo producir y para quién. Bueno, en esta parte también vamos a hablar de los elementos económicos. ¿Qué son los elementos económicos? Están divididos en dos, en hechos económicos y en actos económicos. Primero vamos a hablar de los hechos económicos. ¿Qué son los hechos económicos? Son actividades sociales que los seres humanos realizan para obtener medios necesarios para satisfacer sus necesidades. ¿Qué significa esto? Que son sucesos que se pueden medir y son hechos que se refieren a la producción, al cambio y al consumo. Vamos a poner, por ejemplo, ya está anotado en la presentación, el pan, la producción de pan. Para satisfacer necesidades de alimento, tuvo que pasar cierto procedimiento, principalmente se refiere a la producción, al cambio y al consumo, en este caso. ¿Sí? Este es un hecho económico, ¿sale? Bueno, ahora, ¿qué son los actos económicos? Dice que los actos económicos es cuando el hombre o el ser humano toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas.
Estamos ante actos económicos como el cultivo de hortalizas y pesca, perdón. Cuando dice, cuando el hombre es consciente de sus múltiples necesidades, surgen los problemas económicos. ¿Y cuáles son esos problemas económicos? Ya los habíamos comentado hace rato, qué producir, cómo producir, cuándo producir, dónde producir y para quién producir. Si ven en la imagen de la parte de inferior, nosotros vemos que la suma de todos estos actos económicos, a final de cuentas, nos dan una actividad económica. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahora, esta parte ya ustedes también la conocen, cuando nosotros hablamos de recursos o factores económicos. ¿Cuáles son los factores económicos? Son aquellos que contribuyen a la producción y que se lleve a cabo la producción. ¿Cuáles son ellos? La tierra, el trabajo, el capital, y hemos comentado mucho la información, algunos libros lo llaman como la organización, ¿sale? Bueno, esos son los factores productivos que esos ya los conoces. Bueno, ahora, el sistema económico, cuando nosotros hablamos del sistema económico, dice es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone que son limitados. Eso es efectivamente. O sea, desafortunadamente los recursos siempre van a ser finitos. ¿Estás de acuerdo? Y las necesidades que son infinitas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y más lo estamos viviendo en la parte de hoy, ¿no? Digamos, en la etapa de la pandemia, donde obviamente pues todos estamos restringidos en los movimientos, la economía realmente está detenida. Entonces, este sistema económico pues se tiene que mover de forma diferente. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos básicos del sistema económico? Obviamente, tenemos una estructura económica donde tenemos la parte de las necesidades humanas. En esta parte de las necesidades humanas, acuérdense que en la pirámide de Maslow, que ya también una vez lo comentamos, pues existe toda una escala de necesidades. Y la fundamental, la básica, que son los alimentos, ¿no? Y ese es donde nosotros ahorita tenemos que estar preocupados. Después tendríamos los problemas económicos. Ya habíamos comentado eso, ¿no? De qué producir, cuándo producir, a quién producir, ¿no? Bueno, ahora en actividades de producción, actividades económicas, tenemos la producción, ¿no? La producción de qué? Obviamente, perdón, ya se me fue perdón. La producción, consumo y bueno. Y por último, los factores productivos, que ya también lo hemos comentado, que es la tierra, el trabajo y el capital. ¿Ah? Bien. Y pues bueno, pues ya con esto terminamos. Espero que les haya gustado y primero Dios nos estaremos viendo nos estaremos viendo en nuestro salón de clase. Muchísimas gracias.